Buenos días, iglesia maravillosa, hijos de Dios. Hoy tenemos nuevamente un tema maravilloso que Dios nos ha permitido a través de su Santo Espíritu, de Jesús, traérselos para que aprendamos. Usted tiene que aprender, porque si usted no aprende, no sabe en realidad lo que Dios quiere de su vida. Entonces, una pregunta maravillosa: ¿de quién soy hijo? Usted sabe de quién es hijo biológicamente, pero ahora la pregunta es espiritualmente: ¿de quién soy hijo? Vamos a la primera carta de Juan a la iglesia de Jesucristo. En primera de Juan 3, del 1, y lo vamos a leer hasta el 10, para que nos quede claro y miremos las dos características de los hijos, porque hay hijos de Dios, hijos del diablo. Vamos a leer: mirad cuál amor nos ha dado. El título es Hijos de Luz, dice aquí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias porque tú eres maravilloso en todo, Señor. Dice que las maravillas de Dios, dice en un salmo. Recuerden las maravillas que hace Dios en la vida de uno. Y por eso te ponemos esta palabra en tu presencia, para que tú nos ilumine hoy nuestra mente, nos ayude a entender. Tú haces todo esto para ayudarnos a bien, porque a veces tenemos incertidumbre si somos o no, pero hoy nos va a dar la certeza y las características de que podemos mostrar que somos hijos de Dios, que es lo que Él quiere. Él quiere que seamos hijos de Él y no del maligno. El maligno lo hizo Él, pero desobedeció, y sigue en desobediencia, rebelde. Pero nosotros somos hijos de ese Dios grande y poderoso, y estamos aquí, Señor, para representarlo y traer muchos hermanos a tu reino en Cristo Jesús. Amén y amén. Hijos de Dios, hijos del diablo. Esa es la pregunta que tienes que hacerte, o hacerle a alguien amorosamente, y tú por las características te das cuenta. Muchos dicen: el único que conoce mi corazón es Dios. Pero Jesucristo dejó algo y dijo: por su fruto los conoceréis. Usted no tiene que ir lejos. Usted analice los frutos, las características que tiene, y se va dando cuenta a quién pertenece, a quién le trabaja, o está en las dos partes. Hay gente que le gusta lo de Dios, pero no dejan de amar al mundo. Hay gente que le gusta hablar de Dios,
y usa la brujería. Los mismos brujos tienen hasta Biblias y te hablan de Dios, pero ¿de cuál Dios? Hay un Dios con minúscula y un Dios con mayúscula. ¿A cuál de los dos le crece? Yo le creo al verdadero Dios y sé que el otro existe, que es real. Es el engañador. Pero entonces hoy miramos aquí de quién soy hijo. Entonces, para ser hijo tenemos que ser engendrados. Pero ese engendro ahora es espiritual. Así como el Espíritu Santo llegó, engendró a María y vino Jesús. Nuestro engendro ahora es el Espíritu Santo, que también hizo lo mismo. Nos llevó y nos trajo la vida nueva. Miremos que en Juan 5, 18 al 21, mire lo que dice la palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito guardado de los ídolos. Amén. El verdadero Dios, estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Somos hermanos de Él, menores, la primicia es Él, pero ya fuimos engendrados por ese Dios. No dice que tú no vas a pecar, pero tú no vas a practicar el pecado. Si tú sabes que la mentira es pecado, ¿para qué lo sigues haciendo? Si sabes que el adulterio es pecado, ¿para qué lo haces? El hecho de que caigas no quiere decir que ya te vas a perder, pero si te arrepientes de todo corazón y no lo vuelves a hacer, estás bien con el Señor. A la prostituta le dijo, vete pero no peques más. Esa mujer adúltera no le dijo, yo te condeno, no. Vete pero no peques más. Eso nos está diciendo hoy, lo que Dios te hable aquí, que tú estés haciendo, deja de hacerlo y tendrás ese perdón. En el mundo hay dos características de personas que usted las va a conocer por el fruto. Mire que en Mateo, en la parábola del sembrador, Mateo 13, 38, vamos a encontrar algo que nos dice claramente. Mateo 13, 38. Dice la palabra. No, en la parábola del sembrador de la cizaña. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Entonces, la parábola cizaña nos muestra eso, que hay dos características, o dos personas con diferentes características. Los hijos de Dios estamos para sembrar la buena palabra. El enemigo siembra la mala palabra, el adulterio falso, mentiroso, engañador. Mire que trabaja, porque también el mundo está para eso. Lo que tú le lleves al que está allí en el mundo, eso va a recibir. Entonces ya nos dimos cuenta que hay hijos de Dios e hijos del diablo. La palabra griega, tenon, hijo, descendencia. En español es persona, respeto de su padre o madre. ¿Está claro? Entonces vamos a ver, y surge una pregunta. ¿Cómo nos volvemos hijos de Dios? Y la respuesta es recibiendo y creyendo. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Vamos a Juan 1:12 y vamos a encontrar
lo que nos dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay que un nuevo engendro, pero espiritual. Tú sigues siendo hijo de tu padre y tu madre, pero ya pierdes cuando aceptas a Cristo. Ya pierdes ese hogar en la parte espiritual, pero tú tienes que seguirlos amando y tratando para ver si tú los sacas del error que están. Y por eso cuando oramos decimos, oramos por nuestra familia en carne, porque no se han convertido. Siguen en sus placeres, en sus borracheras, en sus idolatrías, que hay que ayudarles hasta donde Dios lo permita, porque si Dios no quiere tampoco puedes hacer nada. Entonces dice en Juan 12:36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. Y a ti te dio la autoridad Él de ser sal y luz en este mundo lleno de oscuridad y tinieblas. Pero tú no puedes dejar que la sal que tú tienes, la luz que tú tengas, se vuelva tiniebla o se vuelva la sal insípida. Tienes que predicar un evangelio así, que la gente pueda conocer, porque hay muchas contiendas por falta de desconocimiento de la palabra. Ya vimos que recibiéndolo y creyendo en su Hijo Jesucristo, nos otorga el derecho de ser hijos de Dios. Y cuando ya llegamos y aceptamos, aparece el Espíritu Santo, que es el que nos engendra y nos comienza a guiar. Pero si no te dejas guiar, ¿cómo vas a dejar saber que eres hijo de Dios? Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Papito Dios, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él mismo te va indicando, yo soy hijo de Dios, y tú lo vas mostrando. Dice, y si hijo, también heredero, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te gustaría el ataque que viene, el desprecio que te hacen por el amor de Cristo? Lo aguantas, lo soportas, huyes de la tentación, huye de aquello que te pueda llevar a que pierdas tu derecho como hijo de Dios. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a tener una nueva tierra, un nuevo cielo, vamos a tener libertad, se va a acabar la corrupción, se va a acabar todo. Pero esa es nuestra esperanza. ¿En qué esperas tú? ¿A quién esperas tú? ¿De qué vives tú en tu mente pensando? ¿En quién piensas? Cuando ya nosotros recibimos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, entra, ya no vamos a vivir por vista, sino por fe. Entonces vamos a Gálatas. Gálatas 3:22 al 29. Dice Gálatas
3, 22 al 29, más las escrituras, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mire que dice, el que creyere. Tú puedes recibir a Cristo, mas no creer en Él. Es a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois herederos según la promesa. La promesa era la fe, que por medio de Abraham, que le dio la promesa, todos íbamos a ser bendecidos, pero sí vivimos por fe, ya no es por vista. Entonces ahí cuando nosotros vemos, baja al Antiguo en Gálatas 4, 21 al 31, encontramos una alegoría. Es una comparación, comparar lo que es el Hijo de Dios y el hijo del diablo, o el hijo del espíritu y el hijo de la carne, el hijo de la ley o el hijo que vive por fe. Dice, alegoría de Sara y Agar: decime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, según la carne, mas de la libre por la promesa, nació por la fe. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la del que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. ¿Quién te persigue? El carnal. Tú tienes familias que no se han convertido, va a ser tu enemigo. Tú a veces no te das cuenta de eso, porque él no está de acuerdo. Porque ya dejas de andar contigo. ¿En qué forma? Ya no puedes ir a tomar trago, ya no te consiente que tú seas un adúltero, un mentiroso, y va a haber un desacuerdo. Entonces mire que todo está escrito. Pero como entonces el que había nacido perseguía ¿a quién? A Isaac, Ismael, que era el otro hijo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Todo aquel que ha nacido de nuevo cree en esta palabra. Entonces la palabra dice que es la espada del Espíritu. Pero si tú no la lees, no la conoces, ¿cómo crees tú que vas a ser lleno de la palabra, de la unción? Y te quieren llenar con unciones raras, mentirosas.
Ya hay hasta la unción de la manguera, del zapato, del soplo, una cantidad de locuras. Pero cuando usted se mete a leer la Biblia y la va entendiendo, la va guardando, usted se va llenando, porque dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y también dice que la semilla es la palabra de Dios. Llénate de ella, léela, búscala todos los días. Ya vimos que son 3 requisitos. Primero, recibirlo y creer en él. Segundo, vivir por el Espíritu. Y tercero, vivir por fe y no por vista. Cuando usted acepta y recibe a Cristo, pasa a ser hermano de Jesús. Vamos al Salmo 22. ¿Qué nos dice la palabra a través de David? Este Salmo de David ya le estaba hablando el Espíritu Santo. Anunciaré, no dijo que anunció, anunciaré, quedó para todo el tiempo. Tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿A dónde? ¿Por qué nos tenemos que congregar? Para conocer a nuestros hermanos, tratar con ellos. Pero dentro puede haber cizaña. Entonces tú cuando conoces la palabra sabes en realidad cuál es tu hermano, pero debe de haber la cizaña. Porque Pedro le dijo, Señor, arranco la cizaña. Dijo, déjela que crezca ahí, que el día que me toque venir, mando a recoger primero la cizaña en manojo y se echa al fuego. Entonces dice que hay hijos de Dios y hijos del diablo. El de la cizaña es hijo del diablo. No les gusta que hable nuestra palabra, porque nos quieren meter, Dios es amor, sí es verdad. Dios, ¿cómo te va a mandar al infierno un Dios tan amoroso? Pero si tú te vuelves hijos del diablo, vas a parar al lago de fuego juntamente con él. Porque es lo que dice la palabra. Aquí hay que hablar la verdad. Vamos a ver lo que nos dice en Hebreo, que es la concordancia que nos trae. Hebreo 2:12. Hebreo 2:12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando recibimos a Cristo, creemos en él, pasamos a ser hermanos de Jesucristo. Una profecía cumplida en él. Pero Jesús en cierta ocasión llegó su madre María y sus hermanos. Hacen creer que no tuvo más hijo María, que no murió, que es la Inmaculada, y te llevan a festejar velita el 8 de diciembre para hacerte caer en la idolatría, en la mentira. Aquí hay que hablar la verdad. Despierta tú que duermes, Cristo te alumbrará. Es la luz de Cristo la que nos tiene que llevar. Y no participe de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, cuando tú haces eso, pasas a ser hermano verdadero de Cristo, en la fe, en el Espíritu, y ya no en la carne, porque Él padeció en la carne para ser semejante, pero no pecó. Entonces miremos lo que dice el mismo Jesús en Lucas 8, 19 al 21.
Lucas 8:19. Lo dice el mismo Jesucristo. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Miren, los que oyen y la hacen. Hay gente oidora, mas no hacedora. Y dice que debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Si no mostramos verdaderamente que caminamos en el Evangelio de Cristo. Entonces, estaba la madre y sus hermanos. Simón, Judas, no Iscariote, Jacobo, que es Santiago, y José, que tenía hermana, estaban ahí y estaban la multitud, y él señaló a la multitud, los que estaban oyendo y haciendo, siguiéndolo, porque usted puede oír esta palabra hoy, mas no seguirla. Usted puede oírla, entrarle por aquí, salirle por aquí y quedar como llegó. Entonces pasamos a ser hermanos de Cristo, pero por adopción, espiritualmente. Entonces vamos a Gálatas 4, 3 al 7. Lo que nos gusta es explicar la palabra paso por paso, porque ahí es donde usted va a aprender, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el que inspiró esta palabra, que se llama Dios a través del Espíritu Santo, para que tú y yo aprendamos verdaderamente en qué estamos o qué somos delante del Señor. Vamos a Gálatas 4, 3 al 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Tienes la herencia eterna, vas a heredar todo, porque cuando ya uno pasa en adopción, es como en la vida natural acá. Si tú le das tu apellido en adopción a un niño, él va a tener todos los derechos que tiene aquel que nació bajo tu hogar. Así es Dios. Por medio de Jesús nos hace hermanos, y al hacernos hermanos nos hace en adopción, y si estamos en adopción somos herederos, coherederos con Jesucristo del reino eterno. Jesús es nuestro hermano, Jesús es nuestro Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mire que en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Desde antes de la fundación del mundo, ya tú estabas en la mente de Cristo y que iba a mandar a Jesucristo, en la mente de Dios, que iba a mandar a Jesús y que ibas a ser creyente, obediente a Él y te ibas a volver hermano adoptivo por la gracia en Cristo Jesús. Qué maravillosa palabra. Ya somos hermanos adoptados, vivimos por fe, vivimos en el Espíritu y todo lo hacemos bajo el poder de Jesucristo. Ahora viene una pregunta maravillosa para usted y para mí, para todos ustedes. Y dice, ¿cómo lo mostramos? ¿Qué vamos a mostrar? Que somos hijos de Dios. Mucha gente dice, Dios conoce mi corazón, el único, tú no me puedes juzgar. Pero Jesús dijo, por su fruto los conoceré. Usted va a mostrar lo que hay en su corazón. Usted no puede mostrar. Es como el que siembra melones, no puede ir a recoger uvas. De la abundancia del corazón hablará la boca. Lo que hay en tu corazón, eso va a salir. Y se va a ver en lo externo. Tú eres el que decides hacer lo que Dios dice. ¿Cómo lo mostramos? Primer punto, siendo pacificadores. Mateo 5:9, las bienaventuranzas. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo puede ser posible que una persona que está escondiendo en guerra, vives peleando, buscando, provocando, pueda decir que es hijo de Dios? Y sin embargo dice, Dios mío, ayúdame. ¿Cuál Dios? Sí, Dios nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando tú recibes a Cristo, entró el Espíritu Santo, te selló, y el fruto, no dice los frutos, el fruto es el amor, pero ese amor va a originar paz. Y puede buscarlo en Gálatas 5:22. Va a encontrar usted el fruto del Espíritu, pero también va a encontrar las obras de la carne. Entonces, cuando usted mira en Gálatas 5:16 en adelante, va a encontrar la guerra que hay hasta dentro de usted, entre la carne y el espíritu, entre esa mente carnal o es la mente espiritual la que va a estar. Entonces, los pacificadores, ¿en qué está el mundo metido? ¿Qué tanta violencia no hay en los hogares? Hoy no se sabe ni quién es el padre ni quién es el hijo. La vecindad, la sociedad. ¿A dónde encontramos guerras? Porque no tienen a Cristo. No está el Espíritu Santo verdaderamente morando en esa persona. Entonces, el primer punto que yo lo muestro es que soy pacífico. Trato de evitar la contienda como dé lugar. Dice que cuando se levante el príncipe, mantén tu lugar, no pierdas la mansedumbre, porque es tipología de Cristo, manso y humilde de corazón, para que haya paz en tu corazón, en tu alma. Entonces, primera característica del Hijo de Dios es que es pacífico, no anda en guerra. Otra característica, que es templo de Dios. Vamos a la segunda carta a Corintios 6:14 y dice la palabra de Dios: seamos templo del Dios viviente. Mire que tu cuerpo es templo, pero ¿cómo va a ver la gente en ti una contienda, guerra? Por eso es que le dicen cristianos sin vergüenza, cristianos mentirosos, porque es el primero que monta la guerra, la contienda, en vez de ser una persona pacificadora. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como una persona idólatra va a decir que él ama a Dios, o tú le vas a creer y está lanzando bendiciones a alguien, a un pueblo? Si mire qué dice, ese no es hijo de Dios, porque es que no hay armonía, no hay acuerdo entre el diablo y Jesucristo, no hay acuerdo entre los ídolos y Dios, si Dios aborrece la idolatría. Tienes que estar ciego para que tú no veas la realidad, o sordo, y eso te pasa por falta de conocer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué nos está diciendo? Característica de un hijo de Dios: primero, es pacífico; segundo, no anda en armonía con lo que Dios prohíbe, ni se va a casar si está todavía soltero o soltera con un incrédulo, con un religioso, con un idólatra, o va a estar practicando las obras del diablo. ¿Cómo te llamarías hijo de Dios si no tienes esta cualidad? Las dos cualidades que llevamos. Tercera cualidad que debe tener un hijo de Dios es que no ande en murmuración ni en contienda. Y va con la primera, es pacífico. ¿Qué nos dice la palabra? En Filipenses 2:14 al 16. Filipenses 2:14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén, iglesia. Esa es la preocupación de muchos, de los que predicamos el Evangelio, es que tú estés viviendo una vida vana, o que el trabajo no se esté haciendo como debe ser, por falta de dar la palabra correcta. Cuando tú das la palabra correcta, el carnal se convierte o te aborrece. El espiritual te agradece y va transformándose, cambiándose. Entonces, ¿cómo conoce usted el hijo de Dios y el hijo del diablo? Por su fruto los conoceréis. Entonces hay que quitar toda murmuración y toda contienda, porque a Dios no le agrada nada de eso. María, la hermana de Moisés, y Aarón se pusieron a murmurar de Moisés por la mujer que había agarrado Moisés. ¿Y sabe qué le vino a María? Lepra. La murmuración o chisme, la lepra más grande que puede haber. Eso destruye países, destruye hogares, destruye iglesias, destruye lo que usted no tiene idea. ¿Y quién la destruye? La cizaña.
la contienda, la guerra, está en vínculos con los incrédulos o está oyendo doctrinas chuecas que lo que hacen es hacerte perder del camino correcto. Pero viene la otra característica, el amor. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y eso fue lo que le pidió Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y nosotros debemos de amar. El amar no te dice que tienes que compartir o alcahuetear el pecado, que es lo que muchos piensan, que porque te amo, te tengo que dejar hacer lo que tú quieras. Y es lo contrario, el que ama disciplina, corrige, exhorta, redarguye, educa, pero con la palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan 5, 1 al 2. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesucristo, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo, es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Engendrados. Ya tenemos un nuevo engendro espiritual. Y si yo amo a Dios, tengo que amar al que Él engendró. Miren, no es a cualquiera, al que Él engendró. Ahí en la calle a veces todo el mundo dice decir hermano. Si no conocen a Dios, son tu prójimo. Hermano es aquel que ama, el que hace la voluntad de Dios. Ese es tu hermano, tu madre, tu padre, porque la palabra lo dice y tenemos que creerlo. Entonces, cuando nosotros miramos el mandamiento que Él nos da, ahí mismo en 1 de Juan 4, leemos del 20 al 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero te has preguntado, ¿cuál es tu hermano? ¿Qué característica tiene? Porque a veces te pueden engañar. El diablo se hace pasar por hijo de Dios y por hermano y tantas cosas, pero cuando tú conoces las características, te vas a dar cuenta que no te vas a dejar engañar. Desde hoy te vas a dar cuenta que una persona pacífica es un verdadero templo de Dios, no anda en murmuraciones y contiendas y ama a Dios por encima de todas las cosas. Qué bueno y maravilloso. Cuando tú haces eso y yo lo hago, vamos a recibir un beneficio. Vamos a Lucas 20, 27. Lucas 20 al 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, dice, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento,
Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que la bendición más grande al cumplir esto es que vamos a resucitar como hijos de Dios, porque va a haber otra resurrección como hijos del diablo. Jesús dijo: unos van a resucitar para el bien y otros para el mal. Lo dijo Daniel y lo sigue sosteniendo Jesús en todas sus palabras. Todo lo que pasó, dice: unos van a resucitar para bien o para mal. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Ahí culminamos lo que corresponde a un hijo de Dios. Pero de quién soy hijo tengo que mostrar la otra faceta. Y vamos a la otra: hijos del diablo. Si para ser uno hijo tiene que tener padre, porque usted no puede ser un hijo sin padre. Usted debe tener un padre, y ya nos mostró que él es el padre, nos dio un hermano, somos coherederos. Pero ahora vamos a la otra fase: hijos del diablo. Dice Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, es mentiroso y padre de mentira. Por eso, en la apostasía, va a encontrar usted esa clase de hijo. Entonces, en la segunda carta a la iglesia en Tesalónica, aparece manifestación del hombre de pecado. Segunda, 2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hijo de perdición es todo aquel hijo del diablo. ¿Y sabe quién va a ayudar al anticristo? Lo está ayudando el diablo, porque ese es su padre. Y todo aquel que siga no será escrito en el libro de la vida, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuántos hijos del diablo se hacen pasar por hijos de Dios? Porque esa es su característica. Pero apréndalo aquí en esta palabra, porque si no usted también puede ser engañado. Y Jesús dijo: tengan cuidado que nadie los engañe. Fue lo primero que advirtió Jesús, y es lo primero que están haciendo. Entonces, característica de un hijo del diablo: primero, es tramposo. Es un hijo guiado por Satanás. Y si es guiado por Satanás, es tramposo. ¿Cómo engañó a la primera pareja? Con la tramposería, haciéndole creer cosas, pero ellos también cayeron. Pero todo tiene que darse de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces vamos a Lucas 16:8. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes
que los hijos de luz. Tenemos que cambiar. Mire que está hablando. En el mundo a veces dicen que hay personas que parecen más cristianas que los cristianos. ¿Sabe qué? Por el trato. Cómo actuó sagazmente, le dijo, vende, te voy a descontar tanto. No era bueno lo que está haciendo, pero eso no lo pone Jesús, y él mismo lo habla, que él da esto, y está hablando que son más sagaces, y dice, y yo digo, gana amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Cristianos tacaños, que sirve más un mundano, no estoy hablando de todo, algunos, y por eso la gente dice que cristiano y es más tacaño, como es apegado, y aquel que no conoce a Dios da más. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Lo puso Jesucristo como la riqueza como un señor. Entonces, ¿qué ofrece la apostasía? Prosperidad, bienestar. Para la iglesia no la recibe, pero ellos sí, porque es el engaño. Tiene que haber la apostasía. El problema es que tú no conozcas la palabra y te quedes ahí, y te engañan fácilmente. Entonces, primer punto de un hijo del diablo, es tramposo. Segundo, le encanta la brujería. Le da más cabida a la brujería que darle cabida a las cosas de Dios. Vamos a Hechos 13, 6 en adelante. Y como le encanta eso, torpedea la fe de otro. Dice, y habiendo atravesado 13:6 Hechos, toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. ¿Qué hace el brujo o el que le encanta torpedear la fe del que quiere creer en Dios? No vemos otra cosa. ¿Usted cree que están afuera? Dentro. El diablo no es loco. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que si mete esa cantidad de personas, es tratar de destruir la iglesia, destruir los líderes y tantas cosas que puede hacer. Entonces es tramposo, brujo, desobediente. Efesios 5, 6 al 8. Efesios 5, 6 al 8.
dice la palabra, 5, 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Apártese, no participe. Todavía hay cristianos que participan, que se llaman y que cristianos de carnavales, días de la bruja, festejan en todos los días que festeja el mundo. Todo lo hacen igual al mundo. Usted tiene que marcar la diferencia. Si es hijo de Dios o es hijo del diablo. El del diablo le encanta todo lo del mundo y vive bajo religiones, bajo religiosidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristiano verdadero sabe que la brujería es real, pero no la acepta ni la cree ya, porque sabe que no hace ningún efecto sobre él, porque él es hijo de Dios. Entonces, otra característica, es injusto y no ama a su hermano. Vamos a Primera de Juan 3, 10 al 12. Primera de Juan 3, 10 al 12. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Quién nos persigue? ¿Quién nos mata? ¿Quién nos hace cosas que no debía hacer? El carnal, el hijo del diablo, el que fue engendrado por ese espíritu. Porque mire, Caín nació por voluntad de Dios. Dice que conoció a Adán, a Eva, y nació Caín. Pero ¿cuándo se volvió Caín hijo del diablo? Cuando mató a su hermano. Cuando no le agradó lo que hizo Abel para Dios, porque quería hacerlo a su manera, como él quería, y Dios no le agradó. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Y dice, era del maligno. ¿Cuándo pasó? Cuando hizo eso. Porque él venía por obra de Dios. Todos nacemos como criaturas, pero en el recorrido del tiempo nos podemos volver hijos de Dios o hijos del diablo. Si tú aceptas esta palabra que escuchaste hoy, la reconoces, la pones en práctica, te vuelves hijo de Dios o te puedes convertir verdaderamente en el hijo del diablo, porque acabas de rechazar la verdad que Dios te está hablando a través de este mensaje. Qué bueno y maravilloso es ese Dios todopoderoso. Y miren que llegamos a la conclusión. Y cuando habla de parto, habla de nacer una nueva criatura. Alguien tiene que ver engendrado a esa mujer para que venga un parto. Entonces, el enemigo no te engendra en la mujer, te engendra en la vida espiritual, en tu mente, porque él no puede reproducir. Tú puedes tener hijos biológicos, pero sí tiene hijos espirituales, satánicos, diabólicos, así como Dios nos engendró por el Espíritu Santo. Entonces la guerra ya no es carne y sangre contra carne, son principados, gobernadores, huestes de potestades de maldad que operan en las regiones celestes y están públicamente hoy en día en el mundo. Usted no ve que ya no, yo digo, ¿y por qué no pueden decir Colombia, paraíso divino? Colombia, paraíso mágico. Se hizo por obra y arte mágico, porque eso es lo que está metido en la mente
y sin saber están expresando al que es su Padre. Hablan más de magia que hablar de lo divino. Le dan más prioridad al malo que a Dios. Pero Dios tiene un remanente que somos nosotros en Cristo Jesús. Concluimos, seamos luz y no tinieblas. Vamos a la carta a Tesalónica, que nos dice Pablo. Primera carta a los tesalonicenses, 5 del 1 al 10. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué estamos esperando? A Cristo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Lo que se oye hablar es de paz, paz y seguridad, pero mire que habla como la mujer la compara, la mujer, los dolores de la mujer encinta. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual nos animamos unos a otros y edificándonos unos a otros, así como lo hacéis. Qué buena y poderosa palabra de Dios nos ha dado hoy. Tú de aquí en adelante te vas a preguntar, ¿de quién soy hijo? Y si Dios te habló hoy y de pronto tenías unas características no las adecuadas, tú puedes decir, tengo la oportunidad de cambiar, de arrepentirme y restaurarme con Dios, arrepentirme verdaderamente, porque mientras haya vida hay esperanza. Gracias, iglesia, porque sé que ustedes escuchan con mucho amor esta palabra para ponerla en práctica, llevándosela a muchos que están necesitados. Oremos este día por el mundo, por la iglesia, por todo lo que nos ponga Dios en este momento. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por verla tú revelado, porque son inspiraciones que vienen de ti, Señor, para que la traigamos a tu pueblo, para que podamos salvar a muchos. Y lleva esta palabra, Señor, con mucho amor, pero también conocemos ya los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque van a venir ovejas disfrazadas, o sea, son lobos disfrazados de ovejas, pero que por dentro lo que son es víboras, y no van a tener compasión con el rebaño de Cristo. Pero qué bueno, Señor, que tú nos alertas, nos pones en conocimiento, para que podamos practicar la palabra, porque no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, ni todo el que dice que es hijo de Dios, es hijo de Dios, porque sus frutos lo demostrarán, sus características. Ayúdanos a ser pacíficos, como nos habló la palabra hoy. Ayúdanos a ser ese templo verdadero de Dios. Quita toda murmuración y contienda de nuestras vidas y enséñanos a amarte verdaderamente como tú amas, Señor. Gracias te damos
Oramos por Colombia, oramos por el mundo y por esta situación que se está viviendo, Señor. Ten compasión y misericordia, porque estamos en principios de dolores. Ante tus hijos conocemos que se tenía que cumplir. El de afuera dice quizás cuántas cosas. El hijo del diablo hasta pelea contra ti. Pregunta dónde está Dios, por qué permite esto. ¿Por qué lo fuiste a hacer, Dios mío? Y no hace Dios, lo hace tu pecado. El pecado es muerte. Y si nos arrepentimos, venimos a la vida eterna con Él. Señor, gracias por este país. Bendecimos los enemigos. Que seas tú cambiándolos este año, Señor. Bendecimos, Señor, a aquellos que nos persiguen, nos ultrajan. Declaramos esta oración para ellos. Que tú llegues a sus oídos y los cambies, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Oramos por las fuerzas militares, por las autoridades, comenzando por el presidente y los presidentes de las naciones, que en este momento de dificultad, que donde no valen armas, no valen ejército, sino que vale solamente tu Santo Espíritu, que ellos puedan recibirte como el único y suficiente Salvador personal, a tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias. Gracias por haber enviado a ese hermano mayor y verlos hechos adoptivos para tu reino maravilloso. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos haces entender la verdad y hemos sido libres de toda oscuridad y de toda tiniebla. Te pongo toda mi familia en carne, Señor, para que ellos puedan conocer esta verdad también. Ilumínalos para que salgan del reino de las tinieblas. Oramos por nuestra familia espiritual alrededor del mundo, para que tú les cuides y los protejas. Quítales toda ansiedad que puedan tener, Señor, todo afán, todo desespero y toda angustia, para que puedan llegar a tu reino y hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias por todo, Señor. Gracias, gracias por la vida, por el techo, por la comida. Gracias por el vestuario. Gracias por los hijos. Gracias por la familia. Gracias por este país que nos ha dado. Gracias por todo. Si la voluntad tuya es que te demos gracias en todo. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que gracias, Señor.